Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas en aspectos de salud, ambiente y organización social. Hoy hablaremos acerca de lo que fueron las fiestas de Guayaquil, que está a punto ya casi para celebrar 500 años de historia, están los 486 si no me equivoco, de, desde su fundación. Y lo interesante de todo este proceso de la fiesta de Guayaquil de ayer es que esta es la segunda fiesta que se realiza en el periodo de pandemia y en la primera fiesta que se realizó en el periodo de pandemia el año pasado, Guayaquil era, a no dudarlo, un espectáculo global, mundial, de cómo la pandemia había creado colapso en una ciudad de América Latina. No cabían los muertos en los cementerios, los enfermos en los hospitales. No habían equipos, no habían personal. Era un desorden total. Los cadáveres en las calles, en camiones refrigerados, en ataúdes de cartón. Era realmente una tragedia. Hoy, un año después, Guayaquil vuelve a celebrar sus fiestas de fundación, que es el 25 de julio, y en estas fiestas de fundación, que en realidad no son las fiestas en que se fundó la ciudad, son las fiestas de Santiago de Guayaquil, del Día de Santiago, porque Guayaquil se fundó varias veces y fue incendiada por los indígenas y nuevamente fue fundada más tarde. Pero además ha sido una ciudad víctima de pestes, de piratas, y de malos gobiernos, de malas administraciones. Quizás la más espectacular de las malas administraciones fue la que realizó la familia Bucaram, pero también en este momento Guayaquil ha sido administrada desde los años 80 hasta la fecha por el Partido de los Millonarios de Guayaquil, el Partido Social Cristiano, primero con León Febres Cordero, luego con Jaime Nebot y ahora con Cintia Viteri. En esta continua trayectoria del Partido Social Cristiano en el poder, Guayaquil llegó a convertirse en el punto más débil del Ecuador. Se convirtió en un barrio miseria, el más grande barrio miseria del país. En las lomas de Guayaquil, en los lugares más pobres, la gente carece de servicios higiénicos, de canalización, de sistema de eliminación de basuras, de agua potable. Compran el agua a los tanqueros que traen y las dejan en unos tanques, recipientes que más tarde se convierten en el nido perfecto para el mosquito transmisor del dengue. Ha sido el eje de la violencia social del país. En este lugar, hasta el día de hoy, es el lugar donde se registran la mayor cantidad de asesinatos. Estos asesinatos antes eran femicidios, luego asaltos y finalmente ahora es sicariato por la guerra de pandillas tratando de apoderarse del puerto de Guayaquil, que han convertido al sur de Guayaquil en un verdadero campo de batalla. ¿Cómo Guayaquil se convirtió en el punto más débil del Ecuador? El lugar donde ya desde la misma época de la colonia entraban y salían las pestes. Bueno, la razón era evidente, era un puerto. Y en ese momento los puertos eran los que entraban, los que dejaban entrar y los que dejaban salir las pestes. No solamente en Ecuador, sino en el mundo entero, porque hubo la revolución de la navegación, pues Europa comenzó la conquista del nuevo mundo que incluía el continente americano, Oceanía, hasta las Filipinas. Más tarde, eso se extendió a toda el África y finalmente se extendió a el Asia. Los europeos no solamente que llegaron con sus naves,
También llegaron con sus animales domésticos, con sus marinos, con sus soldados, con sus guerreros, y cada uno de ellos, los animales domésticos, los soldados, los marinos, los guerreros, los viajeros, los hombres y las mujeres que venían de Europa, traían enfermedades, tanto para los animales locales como para la población humana. Fue el denominado periodo de la antropogénesis, es decir, cuando el ser humano comienza a transformar a todo el planeta Tierra. Entonces llegó pestes como la peste bubónica en el ganado, que afectó a las tatabras, a los venados, a todos los animales que tienen casco partido. Llegó la rabia que atacó a los perros, pero luego se convirtió en rabia que atacó a los lobos, a todos los caninos. Atacó también a los murciélagos, que se pusieron portadores de la rabia. Llegó también enfermedades desconocidas: la lepra, el sarampión, la tosferina, la viruela, la tuberculosis, la sífilis, la gonorrea. Y todas esas produjeron tremendo impacto en las poblaciones. Y por supuesto Guayaquil, al ser puerto, era el lugar más susceptible a estas enfermedades. Pero luego, en el proceso de desarrollo del Estado ecuatoriano desde 1830, Guayaquil se convirtió en el barrio miseria, en el barrio más pobre del Ecuador, en la ciudad miseria. Y esta ciudad miseria comenzó a cobrar vidas y a atraer al mismo tiempo a la muchedumbre humana más desposeída del país, que buscaba en las lomas de Guayaquil un espacio para poder existir. Se convirtieron las invasiones en el mecanismo de crecimiento urbano de Guayaquil. Y estas invasiones tenían un carácter político, pero no solamente un carácter político. Era un mecanismo mediante el cual se ganaban elecciones ofreciendo tierras a la gente que no poseía. Más tarde se comenzó a ofrecer vivienda barata. En la época de Rafael Correa se hizo una gran regeneración urbana de Guayaquil, porque el modelo exitoso de Jaime Nebot solamente había logrado consolidar una división social dentro de Guayaquil que era demencial, era desproporcionada. Mientras los ricos de Guayaquil tenían tiempo, dinero y salud para ir a pasarla en Miami, los pobres de Guayaquil no tenían para juntar un centavito con el cual redondear para comprarse el pan, para pagar el transporte escolar de sus hijos, para mandarles con desayuno a la escuela. La miseria de Guayaquil se propagó a la provincia de Los Ríos, a la provincia de Manabí, a la provincia de Esmeraldas, porque se creó un modelo de expansión urbana basado en las invasiones y en la creación de barrios miseria. Así, imitando los barrios miseria de Guayaquil, se creó el Pampón en Esmeraldas, la Isla Piedad en Esmeraldas, y se crearon todos los barrios de la provincia de Los Ríos, en las ciudades de Babahoyo o al frente de Guayaquil en Daure. Realmente Guayaquil se convirtió en el punto más débil del Ecuador. A no dudarlo, hay gente en Guayaquil extremadamente inteligente y gente muy bella, porque Guayaquil vive ese contraste. Pero además, Guayaquil nos ha generado presidentes, y algunos de ellos han sido realmente catastróficos. Basta con recordar que el presidente Arroyo del Río, guayaquileño, fue el que firmó el Tratado de Río de Janeiro, que nos quitó la mitad del territorio. Basta con recordar que el Plan Cóndor en Ecuador se ejecutó con un presidente guayaquileño.
el presidente León Febres Cordero, y que el Ecuador está viviendo en este momento una reacción completamente antihistórica, en la que del socialismo del siglo XXI, que nos llevó a un gran periodo de desarrollo, hemos regresado a la partidocracia más brutal e infame en manos del presidente Guillermo Lasso. Esta partidocracia más brutal e infame fue la que durante el siglo XX, a partir del poder de los partidos políticos, nos redujo el país a la mitad del territorio, produjo la mayor salida de seres humanos del Ecuador durante el gobierno de Yamil Maguad, y en el que el actual presidente era el ministro de Finanzas, el supreministro de Finanzas, y que hizo que el 30% de la población ecuatoriana con capacidad de trabajar, es decir, lo que se dice la población económicamente activa, saliera, y este país se quedara con mujeres, con niños, con viejos, con ancianos, con discapacitados, mientras recibíamos las remesas que luego salvarían a la economía ecuatoriana. Hemos regresado, y es entonces cuestionable que Guayaquil se pueda pensar como una ciudad hermosa. Es hermosa para los ricos que viven en aquellos barrios cerrados, protegidos, amurallados, para la gente que puede pasearse por el malecón, por la calle 9 de octubre, por el centro de Guayaquil. Pero para toda la periferia de Guayaquil, Guayaquil es una ciudad sombría, altamente peligrosa, ya no solamente por la pandemia, sino por la violencia. Muchas gracias. Contar qué me pasó. Yo era un turista que caminaba por la avenida 9 de octubre, casi al llegar al malecón. De pronto veo una muchacha me coqueteaba, tenía un destello en su mirada, algo que a mí me enamoró. Era el hechizo de una mujer guayaquileña, con su sonrisa tan halagüeña, que me robó el corazón. Piense que estoy loco, ya no me importa, no regreso a mi país. Me quedo en Guayaquil, por ti mi vida. Me quedo en Guayaquil, ciudad bendita. Tú eres el reflejo de lo bello de esta urbe celestial. ¿Cómo? ¡Oílo! Es que el amor, sin darte cuenta, te sale al paso, cambia tu vida, te lanza un lazo y te secuestra el corazón. Aquí yo vivo con mi guayaca preciosa, en la ciudad más primorosa del paraíso tropical. Era el hechizo de una mujer guayaquileña, con su sonrisa tan halagüeña, que me robó el corazón. Loco, ya no me importa, no regreso a mi país. Me quedo en Guayaquil, por ti mi vida. Me quedo en Guayaquil, ciudad bendita. Y tú eres el reflejo de lo bello de esta